saludamos al hermano Alejandro, predicador de esta mañana. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Perdón, hermano Miguel, no queremos ocupar su lugar, queremos que descanse. Dios me libre de querer ocupar el lugar que no me corresponde. Bien, hermanos, en esta tarde, cuando me hicieron la invitación para predicar, fue muy difícil también porque decía, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable a tu iglesia? Y es muy difícil, hermanos, es muy difícil cuando uno le pide al Señor que Él sea el que obre, pero con la ayuda de Dios vamos a estudiar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y el título del mensaje de hoy se llama El precio del llamado. El precio del llamado, así se llama, es el título de este mensaje. Y antes de iniciar con la lectura, quisiera como introducción, muchos de nosotros en nuestros trabajos en algún momento tuvimos algún cargo de dirección o tuvimos gente a nuestro cargo. Y sabemos que es un poco difícil tratar de conformar un equipo de trabajo para lograr los objetivos que la empresa nos exige. Y a veces dentro de la misma gente, a mí me tocó estar de ambos lados, ¿no? De estar descoordinado y estar a cargo de gente. Y es muy diferente la visión, hermano. Como subordinado decimos, ay, otra vez el jefe. Pues el que lo haga, él gana más. Él, para eso le pagan, para eso está, ¿no? Como subordinado, yo estuve en ese lado. Y por el otro lado, ya cuando está uno del otro lado, que tiene gente a su cargo, la preocupación por el encargo que tiene uno, ¿no? Cómo hacer que las cosas funcionen, y la verdad es muy complicado. Decía el hermano Roberto, es convivir, es lidiar con personas de diferente idiosincrasia, nivel cultural, educativo, diferentes formas de pensar, y tratar de unir todo eso en un eslabón para bien de la empresa, en este caso, es complicado. Y de igual manera es complicado la vida espiritual. Y este mensaje no nada más va para animar al pastor, sino este mensaje va para cada uno de los líderes que tenemos en la iglesia, empezando por nuestro pastor, siguiendo por los diáconos, siguiendo por los directores de escuela dominical, maestros de escuela dominical, consejeros de jóvenes intermedios, maestras de los niños, escuelita bíblica vacaciones, y cada uno de los dirigentes de cada comisión, sociales, aseo, oración, evangelismo, misiones. Dios trae un mensaje especial para cada uno de nosotros. Y bien, quisiera nuevamente que orásemos antes de iniciar la meditación. Bendito Padre Celestial, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, nuevamente reconociendo que yo no soy nadie delante de ti, Padre, pero pidiéndote de la unción de tu Espíritu Santo, Padre, pidiéndote, Señor, que tú hables a tu iglesia, Señor, lo que tú tienes preparado, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para poder, Señor, aprender, recibir tu palabra con gozo, Señor, y ponerla en práctica, Padre. Permite, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que todo lo que hagamos y se haya de decir, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, voy a invitar que rápidamente abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Voy a permitir usar la Biblia de aquí del púlpito. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Y me voy a permitir dar lectura. Y dice, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo:
y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y a veces eso es lo que pasa con cada uno de los líderes que está aquí en la iglesia. A veces el que está al frente de cada comisión le toca esa parte, le toca invitar, le toca exhortar. Igual desde nuestro pastor nos toca exhortarnos, y a veces esa figura o esa posición causa a veces cierto conflicto. Y como dice este pasaje, dice, aunque amándoos más, sea amado menos. A veces no nos cae tan bien la forma en que los líderes que Dios pone en la iglesia a veces se dirigen a nosotros o nos llaman la atención, pero es un deber. Y en esta tarde vamos a ver algunos puntos rápidamente. El primer punto, y es para los líderes en general, dice que debemos ser fieles al Señor en la predicación, aún a pesar de las consecuencias. Y eso es lo más difícil, hermanos. Eso es más difícil porque podemos ver en las redes sociales diferentes hermanos que predican, pero a veces no predican el evangelio como es. A veces predican lo que la gente quiere escuchar, mas no lo que Dios quiere traer a sus vidas. Muchos predicadores ya se olvidaron de predicar del pecado, ya se olvidaron de predicar del infierno, ya se olvidaron de predicar que el único camino hacia Dios es Jesucristo, y predican de la abundancia, predican de otras cosas, dejando a un lado el verdadero mensaje. Y ese es el reto para cada líder el día de hoy, ser fiel al Señor. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4:2. Hermano Daniel Gamero, si nos puede ayudar a leer este pasaje, por favor. Voy a pedir igual a algunos hermanos que nos ayuden. Hermana del micrófono, por favor. Primera de Corintios 4:2. Y voy a pedir también a mi hermano Vicente González Hernández que vaya preparándose con 2 de Corintios capítulo 4, primero versículo 2, y después se va a saltar al versículo 5. 2 de Corintios 4, primero el verso 2 y después se salta al versículo 5. Y voy a pedir a otro de mis hermanos, hermano Israel Monroy, de favor, que se prepare con 1 de Corintios 9 y versículo 18. En ese orden, para que demos tiempo a nuestra hermana de pasar el micrófono y que podamos escuchar. Entonces, primero, hermano Daniel, 1 Corintios 4:2, ¿qué dice? La palabra del Señor dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias, hermano. Ahora bien, se requiere de cada uno ¿de qué? De los administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Los que están al frente, que Dios ha puesto en algún cargo. Llámese pastor, llámese diácono, presidente de la Unión Femenil, presidente de la Unión de Varones, SAM, de cada uno de los departamentos. Y eso es algo que el Señor nos está invitando a hacer en esta mañana. Se requiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel. ¿Pero en qué se requiere? ¿En qué se requiere que debemos de ser fieles? Bueno, pues se requiere que seamos fieles predicando la palabra, no adulterándola, porque a veces la podemos adulterar, voy a usar este ejemplo, paréntesis, a veces como el de la leche, ¿no? Que le echa agüita para que rinda más, ya es una leche adulterada, ya no tiene los mismos nutrientes. Y a veces así pasa con la palabra del Señor. Por eso nos dice que debemos de ser fieles. Hermano Vicente González, ¿qué dice 2 de Corintios 4, primero verso 2 y después el verso 5? Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Dice que debemos predicar la palabra, no que adulterándola, no tomando lo que a mí me conviene, no tomando lo que la iglesia quiere escuchar.
escuchar, porque siempre es bonito escuchar de la abundancia, de que Dios nos va a prosperar, de que Dios nos va a sanar, de que todo va a ir bien. Pero nos olvidamos de predicar de la santidad, nos olvidamos de predicar del pecado. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de los líderes en esta iglesia. Que retomemos el camino, que retomemos la santidad, que retomemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Quizás a lo mejor sí lo hemos hecho, quizás a lo mejor hemos fallado en algún aspecto. Y en esta mañana el Señor está hablando a nuestras vidas como líderes. Tenemos que ser fieles, no adulterando la palabra. A veces no es fácil. A veces uno piensa, pues es que el hermano lo está diciendo porque se esconde detrás de un púlpito. Y no, créanme que el último punto lo voy a dar allá abajo precisamente para para que no se dé. Y es en serio, hermano, no es chiste. Me voy a bajar para que no haya problema de que digan, es que usted está atrás del púlpito. No, hermanos, es lo que el Señor trae a nuestras vidas. Y digo trae porque cuando estuve estudiando la palabra del Señor, el Señor me confrontó a mí primero. Entonces no es algo que sea que estemos aventando piedrazos, no es la palabra del Señor que redarguye primeramente al que la estudia, al que la medita, para poderla exponer. Ahora, siguiente pasaje, no adulterándolo. Siguiente pasaje, hermano Israel. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Presentar gratuitamente. También a veces esa es otra situación, ¿no? Vemos en las redes sociales hermanos ya muy reconocidos, ¿no? Yo sigo mucho a algunos predicadores, ¿no? Entre ellos está José Irión, Juan Carlos Harrigan, en fin, hay otros. Miguel Núñez, no el pastor de aquí, sino puertorriqueño, también lo sigo, en fin. Pero hay algunos predicadores que cuando les llaman, hermano, te invitamos a la iglesia a predicar. Ah, pues sí, pero ¿sabes qué? Yo cobro una ofrenda de amor de 3,000 pesos. Ah, caray. Pues si vas a predicar el evangelio, no vas o igual no solamente los mismos hermanos que predican, el que dirige o hasta grupos. Yo me acuerdo hace muchos años, también grupos que invitaba uno a la iglesia, cuando yo asistí a la iglesia Pentecostés, sí, pero es una ofrenda de amor de tanto. Es que el transporte, es que la gasolina, es que los instrumentos. Y a veces se va a escuchar mal, hermanos, pero hay muchos hermanos que no van si no hay una ofrenda de por medio. Y es triste, no van si es un pueblito, como decimos coloquialmente, olvidado de Dios. Vamos a la ciudad, vamos donde hay miembros pudientes. No, el Señor nos dice gratuitamente, no adulterado y gratuitamente. Ahora, ese es algo sencillo, pero ahora viene un reto, hermanos. A veces, y no a veces, realmente siempre vamos a tener problemas cuando confrontamos el pecado. Porque el que predica y el líder, cuando ve el pecado, lo tiene que confrontar, sea quien sea la persona. Y a veces eso trae consecuencias. Y vamos a ver un ejemplo bien claro. Por eso el título del mensaje, el precio del llamado. Voy a pedir que rápidamente vayamos al libro de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 14 al 19, y es la historia de Juan el Bautista. Marcos, capítulo 6, del 14 al 19, y me voy a permitir dar lectura a este pasaje. Y dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo:
y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Aquí vemos el relato. Ya había muerto Juan, pero el escritor Marcos está haciendo un poco de historia y está diciendo qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista, si vemos, él empezó a predicar y preparar el camino al Señor. Y arrepentíos, ¿no? Y bautícese cada uno para perdón de pecados. Pero no solamente eso. ¿Qué hubiera pasado si Juan se hubiera quedado ahí predicando solamente así? Pues nada, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque no hubiera confrontado a Herodes. ¿Quién era Herodes? Uno de los tetrarcas, un líder, vamos a ponerlo así, un ejemplo en nuestra época actual. Digamos que es el presidente municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl. Un ejemplo, ¿no? En nuestro contorno, en nuestra ciudad. Y Juan, si hubiera predicado nada más el bautismo para arrepentimiento de pecados, no hubiera problema. Pero él va directamente con el líder del pueblo en ese momento, de esa región, y le dice: estás mal, estás en pecado, no es correcto lo que tú estás haciendo. No estás señalando a cualquiera, estás señalando al líder del pueblo, al que los dirigía. Y a veces eso es bien complicado, hermanos. A veces como pastor, ahora sí, me dirijo al pastor, a veces como pastor es bien complicado cuando ve que cualquiera de los que tenemos algún cargo en la iglesia o somos líderes, estamos mal y estamos pecando. Y es bien difícil ir y confrontarnos, que fue lo que pasó con Juan el Bautista. Resulta que Herodías, como dice el pasaje, pues Herodes era su cuñada, por decirlo así, era la mujer de su hermano. Ahora, no era que estuvieran viviendo así, ellos ya se habían divorciado. La historia estuve indagando un momento y supuestamente la historia dice: ya se habían divorciado y para poderse unir. Pero Juan el Bautista prácticamente le estaba diciendo: no importa que estés divorciado, está mal, porque esa es la mujer de tu hermano. Esté o no esté casado con ella, fue la mujer de tu hermano y está mal. ¿Y eso qué le costó a Juan? Primero la cárcel. No quiero que me hables de mi pecado, no quiero que lo saques a la luz, no quiero que me confrontes. Y a veces así somos como cristianos, como líderes, como iglesia. No nos gusta que la palabra del Señor nos confronte y nos diga: estás mal, estás pecando. Y queremos hacer oídos sordos, como lo hizo Herodes. Bueno, lo voy a meter a la cárcel y ya voy a dejar de escuchar. Y Juan tuvo el valor de predicar y decirlo, señalar, y llegó a costarle la muerte. Si seguimos el pasaje, vemos que al final, después del cumpleaños de Herodes, cuando la hija de Herodías baila para él y le agrada, aconsejada por su madre, le dice que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Y a veces eso pasa con los líderes. A veces están pidiendo nuestras cabezas. A veces: ay, ese hermano ya debería mejor de renunciar. Ay, ese hermano ya debería de dejar de ser pastor. Ay, ese hermano ya debería dejar de ser consejero. Pero ese es el precio que tenemos que pagar.
si es que realmente queremos ser fieles al Señor. Si queremos ser complacientes con la iglesia, con la gente, pues no lo hagamos, no prediquemos o no señalemos y vamos a estar bien con todos. Qué bueno, qué bonito predica ese hermano. Pues que hay que seguir, hay que siga quedando. No, hermanos, como líderes tenemos una responsabilidad delante de Dios: predicar el mensaje tal y como es, no adulterarlo. ¿Por qué? Porque al final es para bien espiritual del que lo escuche. Si se corrige, gloria a Dios, y si no, la sangre del que lo advirtió queda libre queda exonerado de esa situación. Y no es fácil. Otro ejemplo, hermanos. El apóstol Pablo fue uno de los que en un momento dado sufrió más por amor a Cristo y por amor al mensaje de su palabra. Él batalló mucho con la iglesia de Corinto. Si leemos las dos cartas, primera y segunda de Corintio, había problemas y había divisiones. En la primera carta a los Corintios, en los primeros capítulos, empieza diciendo: he escuchado por los de Cloé que hay divisiones entre ustedes. Eso quiere decir que había diferentes hermanos que predicaban, ¿no? Porque incluso empieza diciendo, unos dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Silas. Y Pablo dice: ¿acaso Cristo está dividido? No. Y a veces pasa. Y entonces el que está al frente, con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, tiene que poner orden. Y no es fácil poner orden. Cuando el hijo es desobediente y no hace caso, le hablamos 1, 2, 3 veces. Y llega el momento en que tenemos que corregirlo, darle con el cinturón. Y a veces es difícil. Yo soy un papá muy consentidor y me cuesta mucho corregir a mis hijos. De hecho, mi esposa es la que, digamos que pone el orden, y a menos que ya sea estrictamente necesario, entro yo, pero a mí me duele. Pero a veces es necesario. Y vayamos rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 33. Pablo padeció muchos peligros, padeció muchas enfermedades, soportó incluso, vamos a ver cómo dice el mensaje, a falsos hermanos, soportó muchas cosas. Vamos al pasaje, 2 de Corintios 11, y voy a pedir a un hermano que lo encuentre, que él sea el que lo lea, por favor. 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 33. ¿Algún hermano o hermana, por favor, que se ponga en pie? Vamos a esperar un momentito, hermano, para que le pasen el micrófono y que lo pueda leer. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Bien, hermano, gracias. Fíjense cómo Pablo está describiendo parte de lo que a él le tocaba vivir. Pero fíjense lo que dice en el versículo 28.
bueno, desde el 27. Dice, en trabajo y fatigo, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación. ¿Por qué? Por todas las iglesias. Como líderes tenemos que tener amor por las almas, amor por nuestros hermanos, porque de lo contrario no sirve, hermanos. ¿De qué valga que podamos sufrir ayunos y enfermedades, escasez económica, si no tenemos amor por las almas? Y es parte de la fidelidad que Dios pide. Dice que cada administrador sea hallado fiel, en amor. Hermano que estás al frente, en cada comisión, en cada departamento. ¿Amas? ¿Amas a tu grupo que estás al frente? ¿Amas a tu iglesia? ¿O solamente es porque no pudiste decir que no cuando te nombraron? Si es así, Señor, ayúdame a amarlos. Y si lo estás amando, Señor, dame más amor. Porque es desgastante, hermanos. Es desgastante. A veces es sacrificar salud, es sacrificar economía, es sacrificar familia cuando hay actividades. Es más, viene la escuelita bíblica de vacaciones. Hermano Vicente, usted está a cargo. Como ejemplo, ¿ha podido dormir estos días, hermano? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Pero el trabajo es mucho. ¿Qué tiene que hacer? Pues ya repartió el material, ya está viendo qué va a faltar en cada escuela bíblica, la alimentación, las sedes, los colaboradores. Eso no es una presión, hermano. ¿No me escucha, hermano? Sí, hermano. Ah, ok, perdón, estoy medio sordo. Es una preocupación. Y así como el hermano, cualquier otro de los hermanos que está al frente, igual el pastor, es una preocupación. Y a veces, tristemente, nuestro hermano decía, pues debemos de reconocer a quienes nos presiden. Y a veces como iglesia nos falta eso. Nos falta orar por nuestros presidentes, por nuestros directores, por nuestros maestros de escuela dominical, por nuestro pastor, para que el Señor les fortalezca. Porque no es fácil, hermanos. Hay una obra cristiana que se llama Los zapatos del pastor. Y es bien fácil decir, pues está bien, le gana bien el pastor, le pagan la renta, le pagan el teléfono, pues no gasta, ok. Pero ahora pongámonos en sus zapatos. Vamos a suponer que hoy el hermano Miguel por un día deja de ser pastor y cada uno de nosotros pongámonos hoy en los zapatos del pastor. Hay que predicar. Al ratito es la sesión de negocios, hay que ver cómo van las finanzas de la iglesia, en la tarde las diferentes actividades, los problemas que se nos vienen, y es estar estudiando en la semana, porque es el estudio del día martes, es el día domingo, la predicación de la mañana, la predicación de la tarde, visitar a algún hermano enfermo. Es complicado, pero es por amor al Señor. Ese es el precio que tenemos que pagar cada uno de los que Dios ha llamado a servir. Y no solamente teniendo o no teniendo cargos, como cristianos Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha dado la gran comisión, ir y predicar. Así que no solamente este mensaje es para los líderes, sino para la iglesia en general. Tomemos el papel que nos corresponde y reconozcamos y oremos por los hermanos que están acá, porque tienen pruebas, porque también se enojan, porque también están en desacuerdo como cualquier otra persona, porque también se enferman, porque también necesitan que oren por ellos, que les pregunten cómo estás, hermano, qué necesitas, una llamadita. Hermano, que el Señor te bendiga. Hermana, que el Señor te bendiga. Hermano, ¿cómo puedo ayudarte? Hermano, por lo menos, hermano, estoy orando por ti.
Se requiere de eso, hermanos. Y mientras no entendamos eso, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Ahora, sigamos más adelante, hermanos. No solamente es pagar el precio, sino gracias a Dios, también Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros cuando somos fieles. A veces como líderes pensamos, híjole, estoy solo. A veces se piensa, hermanos, porque a veces aparentemente no vemos el apoyo. Es más, en cada informe que en mi caso, voy a hablar de mi caso, de misiones, cada informe que hemos dado desde que empezamos con misiones va así, bajando y cada vez va bajando más. Y es difícil porque el Señor, pues tú bendice a los hermanos, ayúdales, bendice su economía, permite que vaya avanzando lo de los terrenos. Y cada vez que pasa y cada sesión de negocios, vemos que los números se van haciendo más chiquitos. Y el hermano Vicente me dice, no te preocupes, hermano, yo viví lo mismo y créeme que el Señor al final suple. Y tienes que estar orando. Hermano, de verdad que tienes que tener fe y ayunar y decir, Señor, bendice tu iglesia, Señor, tú sé el que dé los recursos. Hablo en el caso de mi comisión y el hermano Vicente lo ha experimentado y me lo ha hecho saber. Me dice, hermano, no te desanimes, échale ganas, el Señor va a suplir. Y es bien complicado. Y me pongo en el zapato de cada uno de ustedes, del presidente de Unión Femenil, de los jóvenes, de varones. Es lo mismo. Del tesorero, el hermano Astroberto, mis respetos, ¿no? Cada vez que el domingo él juntar las ofrendas y hay que pagar el sueldo del pastor, y hay que pagar la luz, y hay que ya llegó el hermano con la comisión de aseo, y hay que darle para el aseo, el boletín, que si hay tinta, que si no hay tinta, que si tengo hojas, que si no tengo hojas. Es difícil, hermano. Y a veces como iglesia lo damos por hecho. Es su obligación. Ellos lo tienen que hacer. Pero debemos de orar, hermanos. Ahora, Dios ha prometido estar con nosotros. Él siempre ha prometido estar con nosotros. En Mateo capítulo 28, del 16 al 20, con la gran comisión. Hermano Mario, si lo quiere leer, por favor. Él dice que Él va a estar con nosotros. Pero ¿a quién se lo dice, hermanos? Pongamos atención. ¿A quién se lo dice? ¿A quién está hablando? Sí, dice la palabra, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad que me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién le habló el Señor Jesús? Según la Escritura, a los discípulos, a los líderes, a quienes iba a encomendar, hagan discípulos, prediquen. ¿A quién está hablando el Señor en esta mañana? A los líderes de cada unión, presidentes, consejeros, maestros, pastor. No se preocupen, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Otro texto, Josué 1:9, bien conocidísimo. ¿Quién lo repite de memoria? Josué 1:9. A ver, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y eso es lo que el Señor nos dice, hermanos. No temas. Es cansado, es fastidioso, pero yo estoy contigo. Esfuérzate. Y el esforzar, hermanos, lo que significa esforzar es cuando uno ya no puede. Ese es el esfuerzo.
Y cuando uno va caminando, va trotando, en este caso le voy a preguntar a mi hermano Daniel, que practica mucho el trotar y ha participado en algunos maratones. Hermano, cuando empieza la carrera, ¿usted está cansado? No. Está tranquilo, va a su ritmo, va poco a poco, va a la mitad de la carrera y todavía tiene fuerzas o ya se cansó. Todavía hay fuerzas, va campechanita y todavía tomando el tiempo, a ver si puede bajar su tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ya lleva 3/4 de carrera, hermano? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Y suele pasar, hermanos, en la iglesia. Ya están los nombramientos, ya el Señor nos nombra. Ya, pues qué bueno, vamos a servir al Señor. Empieza el año, no hay problema. Empezamos bien, como la carrera, trotando, vamos despacito. Ya pasó el primer trimestre, el primer informe. Ya, la libramos, la primera parte. Llega el segundo informe y como que todavía vamos. Pero ya para el cierre del año ya empezamos un poquito pesado porque ya vimos los problemas, ya vimos las crisis. Y como dice nuestro hermano Daniel, levantamos los ojos al cielo y decimos: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y es ahí, en ese cansancio, donde viene la palabra esfuérzate. Es ahí cuando dices: ya no puedo, ya no quiero, porque incluso se vale decir, humanamente se vale decir: ya no puedo, ya no quiero. Y es cuando el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Porque qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? ¿Nada más en la iglesia? En donde quiera que vayas. Mira, hermanos, a veces tenemos el problema en la iglesia, pero de verdad que el líder no solamente tiene problemas en la iglesia, tiene problemas en la familia. Satanás sigue trabajando, hermanos. O sea, no nada más es los problemas que tengamos como dentro de los cargos, sino hay problemas en la familia, hay problemas con la esposa, hay problemas con los hijos, hay problemas en el trabajo. Y cuando el Señor dice esfuérzate, es en todo. Esfuérzate para dar testimonio en tu trabajo, esfuérzate para dar testimonio con tus vecinos, con tu esposa, con tus hijos, con los de casa, que es donde más difícil nos cuesta, porque es donde nos conocen tal y como somos. Esfuérzate, sé valiente, no temas y desmayes. Ahora, también existe la parte de escasez económica, literal. Volvemos a lo mismo, al ejemplo de la comisión que presido de misiones. A veces se requiere de fe, y yo, hermano Roberto, mis respetos, porque no es lo mismo la cantidad que usted requiere para solventar los gastos a la que yo requiero para solventar los gastos. Nada que ver. Y si yo con poquito me estoy ahogando, si yo me pongo en sus zapatos, hermano, la verdad es que se necesita mucha fe. Y el Señor ha prometido suplir. Filipenses 4:19 de memoria, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero pongan atención, mi Dios suplirá todo lo que falte. No todo, aclara el texto, todo lo que falte. Porque a veces pensamos: ay, Señor, mira, yo quiero un carro último modelo para tu obra. A ver, pero no, Dios no cumple caprichos. Dios ha prometido suplir todo lo que os falte. ¿Y qué es humanamente? Vestido, comida, salud, un lugar donde estar. Fuera de ahí, todo lo demás son lujos, son necesidades que realmente no son tan necesarias. Celular, computadora, etc., etc. Son buenos cuando los sabemos usar,
pero no son tan necesarios. Y a veces decimos, Señor, si no me cumples mi carro, mi camioneta o esto que yo te pido, no puedo trabajar. No, el Señor ha prometido suplir lo necesario. Créanme que hay veces que, y no es, lo digo en el amor del Señor, y está mi esposa de testigo, hay veces que cuando hay escasez, ¿cómo le vamos a hacer para ir a la iglesia? La gasolina, la caseta, y ahí andamos orando, Señor, tú suple, rascándole a las moneditas, y de verdad, hermanos, de hecho hace 8 días un hermano se dio cuenta que veníamos incluso hasta con la reserva de gasolina, y bueno, te presto tanto. Ay, gracias, hermano. Es difícil, hermanos, es difícil, pero Dios ha prometido suplir. Entonces no te desanimes, no te desanimes. Dios va a estar contigo. Pastor, Dios va a estar con usted. A lo largo de 35 años que lleva la iglesia, Dios lo ha dejado sin comer, Dios lo ha dejado sin vestir, porque Dios es fiel y Dios ha sido bueno y Dios nunca nos va a dejar. Ahora, hermanos, para terminar, viene la parte complicada, viene la parte difícil. Dios también ha prometido poner, no solamente suplir, sino poner ayuda, poner a personas en las cuales te van a apoyar. Y un ejemplo bien claro es Moisés. Y voy a pedir que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 17, ya para terminar, hermanos. Y les dije que este punto lo iba a dar allá abajo, un momentito abajo. Éxodo capítulo 17. Versículo del 8 al 13. Y voy a permitir leerlo. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Llega un momento en que el líder se cansa. Si no es físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, se cansa y ya no puede y necesita. Y en el caso de Moisés le pasó. Pero Dios utilizó a 3 personas. ¿Quiénes fueron esas 3 personas? Y me voy a permitir así bajar, perdón. Voy a tomar aquí mi Biblia. Voy a salirme un poquito del orden establecido, pero es para bendición. Ya voy a poner aquí. Y aquí viene el reto, hermanos. ¿Quiénes eran esas 3 personas? ¿Quién? Josué, Aarón y Hur. Y tenían trabajos diferentes. ¿Cuál fue el trabajo de Josué? Pelear, ir al frente de batalla. Moisés estaba orando. Dijo: ve y pelea. Y el Señor está diciendo a la iglesia y a cada líder en esta tarde: ¿quién va a ser el Josué?
para esta iglesia. Tenemos a Moisés, que es el pastor, que está orando, que está pidiéndole al Señor por la vida espiritual. Y ahora viene el reto. ¿Quién de nosotros como iglesia va a ser el Josué que le va a tocar estar al frente, que le va a tocar, como decimos coloquialmente, recibir los cocolazos, ¿no? Ir a pelear, porque el ir a pelear era cuidarse de que le tocara un espadazo, un golpe, de que inclusive perdiera la vida. ¿Quién va a ser ese Josué? Está la otra. ¿Quién va a ser el Aarón? ¿Quién va a ser el Ur? Que cuando veamos al pastor cansado y agobiado, estemos orando, le levantemos la mano, la una y el otro, que el Señor le sostenga hasta que dé la victoria. Por eso me bajé, porque es el reto que el Señor trae a cada líder, a cada hermano de la iglesia. Y antes de terminar el mensaje, les decía que viene la parte difícil, porque Dios puso en mi corazón lanzar un reto a la iglesia, lanzar un reto a los líderes. Y como siempre les digo, cuando se trata de ofrendar para el ministerio misionero, solo si Dios está hablando a tu corazón, hazlo. No lo hagas porque te vean, no lo hagas porque ¿qué van a decir los demás? No, hermano, hazlo solo si Dios está hablando a tu vida, si Dios realmente está redarguyendo, porque si no, no va a ser de bendición. Lo mismo que con la ofrenda. Si no lo vas a hacer de corazón, si no lo vas a hacer para Dios, no lo hagas, Dios va a suplir. Y así te lo digo, no lo hagas si no estás convencido. Hazlo si Dios está hablando a tu vida. Y el reto es, hermanos, ahí en sus lugares, empezando por los líderes y después por la iglesia. ¿Quién está dispuesto a ser ese Josué, a ser ese Ur y a ser ese Aarón? Pónganse de pie. Solo si Dios está hablando a tu vida. No lo hagas porque quieres, no lo hagas porque te van a ver. Eso no sirve, eso no es ser fiel a Dios, eso hasta es de maldición. Solo si Dios está hablando a tu vida, ponte de pie. El Señor habló a mi vida y el Señor me retó. Tú vas a ser ese Josué, tú vas a ser ese Aarón. El Señor, adelante. Hermano líder, hermano diácono, hermano maestro, si Dios está hablando y Dios te está llamando a que seas ese ponte en pie. Y vamos a decir, Señor, aquí estoy. Si no lo he hecho, perdóname, ayúdame a hacerlo. Gracias a Dios, porque Dios está tocando el corazón primero de cada uno de los que debemos de ser fieles, que somos los que estamos a cargo de algún nombramiento en la iglesia. Ahora, ya fue con los hermanos que están a cargo. Ahora, el reto es con la iglesia en general. Igual, no te pares si Dios no lo está diciendo, porque no va a ser de bendición. ¿Quién de cada uno de los hermanos de la iglesia que no tiene cargo está dispuesto a decir, yo voy a ser también ese Josué, yo voy a ser también ese Ur y yo voy a ser también ese Aarón? Ponte de pie. Solamente si Dios está hablando a tu vida, de lo contrario no va a ser de bendición. Hermano Miguel, ¿quiere venir aquí al frente? Por favor. Hermanos que tuvieron el valor de hacerlo, pasen al frente, por favor. Vamos a hacer una oración. Dios y la iglesia está de testigos. Y es un reto de valientes, hermanos. No cualquiera lo hace. Y por eso es el precio, por eso el título del mensaje.
el precio del llamado, porque va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber ataques del enemigo, pero delante del Señor nos comprometemos a servir al Señor y a hacer ese Josué, a hacer ese Hur y a hacer ese Aarón, para honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Señor, agradeciéndote el que tú hayas hablado a nuestras vidas.